Buenas tardes a todos. Es un gusto y un placer enorme estar nuevamente aquí dando talleres para graduados en la Facultad de Derecho de la UBA. Agradezco principalmente al Centro de Graduados, de Graduadas y Graduados de la Facultad de Derecho de la UBA por la convocatoria siempre y por la organización, por la excelente organización de todos los talleres. Lo personal, desde el año 2015 que vengo dictando talleres, lo suspendí por un año por motivos familiares, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Me voy a presentar brevemente. Yo soy Sergio Ariel Patiño. No sé si me escuchan bien, ¿se escucha? O pongo un micrófono distinto. Espero que andamos bien, por lo No, visto. se te escucha bien, Sergio. Genial, genial, excelente. Bueno, me presento. Soy Sergio Ariel Patiño, soy abogado, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Soy, bueno, diplomado en familia de la Universidad Vertiente Interamericana, en sucesiones de la Universidad Católica de La Plata. Soy especialista en Derecho Procesal, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Hice también lo que es especialización en Derecho, bueno, Procesal Civil, Familia también. Bueno, me dedico principalmente a lo que es el Derecho de Familia. Hice también en lo que es el doctorado en Derecho. No tengo lo que es la tesis pendiente. Calculo que en algún momento también terminaremos esa etapa. Pero principalmente ejerzo la profesión. Soy, bueno, en forma particular realizo causas todas relativas al derecho de familia. Soy profesor también de la Universidad de Loma de Zamora, adjunto de la cátedra del doctor Osvaldo Pitró de Derecho de Familia, profesor del Seminario de Ética y Formación Profesional de la Universidad de Loma de Zamora y docente de práctica 3, práctica profesional 3, que es la última materia de la carrera de Derecho. Y bueno, en la Universidad de Buenos Aires, docente de Derecho de Familia y Sucesiones, y coordino todo lo que es la materia o la cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de doctor Pitró, del doctor Osvaldo Felipe Pitró, y titular de la materia Cuidado Personal de Hijos y la Convención sobre los Derechos del Niño. He tenido algunos de ustedes como alumnos. Ha sido, la verdad que para mí un enorme placer y un honor estar acá en esta ocasión, nuevamente dictando talleres de posgrado y para abogados. El tema que nos trae hoy es el de responsabilidad parental. Yo voy a leer, o voy a mencionar así un poquito por arriba lo que es el temario. Son 4 puntos. Fíjense que es la famosa patria potestad, que lo pusimos entre comillas, la patria potestad del antiguo Código Civil, lo que es el camino de la patria potestad a la responsabilidad parental, que es la que tenemos hoy en día, la cuestión de la autonomía progresiva, bueno, distintos supuestos de ejercicio de la responsabilidad parental, y finalmente vamos a terminar con lo que es la extinción, la suspensión y la privación de la responsabilidad parental. Vamos a estar seguramente apoyados un poquito con lo que es el Código Civil y Comercial. Podemos hacer alguna mención respecto del Código Civil de Vélez Arfield, de nuestro querido Dalmacio Vélez Arfield, y por supuesto con el nuevo Código Civil y Comercial. Decimos nuevo código, creo que ya quedó nuevo código, pero ya estamos hablando que hace más de 7 años que tenemos ese nuevo código. Veo que somos 240 personas, un número interesante para el taller. Bueno, vamos a arrancar. Te había solicitado que lo que es el chat quede abierto eventualmente para alguna consulta. Generalmente las consultas van a quedar para el final, ¿sí? Por supuesto, lo que ustedes quieran consultar acerca de lo que es la faz práctica y demás, aquí estoy, lo que ustedes necesiten. O sea que pueden aprovechar ese espacio para evacuar las dudas que pueden llegar a tener, o que podemos evacuar las dudas que ustedes tienen. Así que bueno, damos inicio. Concepto de lo que es patria potestad. Este se encontraba en el artículo 264 del antiguo Código Civil de Vélez Arfield. Fíjense, la patria potestad fue definida como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de estos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. Bien, por supuesto la pregunta lógica que nos vamos a hacer nosotros es cómo fue evolucionando esta figura, ¿no? A lo largo de los años, cómo fue evolucionando esta figura de la patria potestad a llegar a la responsabilidad parental. En principio lo que es necesario, o lo primordial, es poder distinguir la titularidad de la responsabilidad parental de su ejercicio. Según el derecho civil, la titularidad corresponde a ambos progenitores. Vamos a hacer como un breve repaso histórico que a su vez nos va a permitir poder visualizar el tema de los cambios y cómo evolucionó esta institución, o este instituto, mejor, del derecho civil. Vamos a hablar de la mujer incapaz de hecho relativa. Escuchen qué duro esto. Mujer incapaz de hecho relativa. En sus inicios,
La patria potestad fue concebida exclusivamente como un derecho dirigido o pensado en función de los intereses paternos. De hecho, en el Código Civil originario de Vélez Sarsfield, la mujer resultaba una persona incapaz de hecho relativa. Por lo tanto, la patria potestad no solo implicaba la prevalencia de la función paterna, sino también del hombre por sobre la mujer, en las relaciones frente a sus hijos menores de edad. Bueno, este código originario nos indicaba que los hijos eran clasificados en función del origen de su filiación. Por lo tanto, se hablaba de hijos legítimos, de hijos naturales, reconociendo obviamente en ambos casos a los padres los mismos derechos y la autoridad. Esto se encontraba en los artículos 327 y 328 del Código Civil. La diferencia, bueno, se encontraba en lo relativo al ejercicio de los derechos patrimoniales. Aquel artículo 336 rezaba que, escuchen, los padres naturales no tienen la administración ni el usufructo de los bienes de sus hijos. Por eso les digo, vamos a hablar de una evolución, de cómo llegamos hoy o cómo nos encontramos hoy en lo que conocemos como responsabilidad parental. Hay un trayecto y una trayectoria bastante importante. Bien. Respecto al ejercicio de la patria potestad, se reconocía en forma exclusiva al padre, esta patria potestad. Y solo a falta o incapacidad de este, recién ahí se le podía reconocer este ejercicio de la vieja patria potestad a la madre. Nos encontramos con una ley un poquito antigua, ya tiene más de 100 años, que es la ley 10.903, que es la ley de régimen de patronato de menores. El boletín oficial nos indica que es del 27 de octubre del año 1919, por eso les digo, estamos hablando de más de 100 años. Fue dictada con la finalidad de desplegar el régimen de protección de la infancia. Bueno, dice, conforme las necesidades que se derivaban del ejercicio, perdón, del crecimiento de las ciudades y la multiplicación de las familias urbanas. Bueno, esta ley de régimen de patronato de menores del año 1919 fue derogada por la ley 26061 y modificó justamente esta originaria definición de patria potestad, introduciendo en primer lugar lo que es la noción de obligaciones a cargo de los padres. Respecto a lo que es el ejercicio, se las adjudica al padre conforme una visión claramente patriarcal, ¿no? Y en caso de muerte o pérdida de la patria potestad, su ejercicio recién ahí, o sea, cuando el padre fallece o pierde esta patria potestad, solamente recién ahí corresponde a que lo pueda ejercer la madre. Posteriormente, un poquito más adelante, no muchos años después, tenemos la ley 11.357, que es la de los derechos civiles de la mujer. El boletín oficial nos indica que es de fecha 23 de septiembre del año 1926. Nos acercamos un poquito más, igual seguimos muy lejos todavía de la definición actual. Esto es como parte histórica, después nos vamos a adentrar un poquito más en cada supuesto. Bueno, esta ley, la 11.357, implicaba un cambio radical al reconocer la capacidad jurídica de la mujer. Fíjense lo que nos indicaba el artículo 1. Se los relato. La mujer mayor de edad, soltera, divorciada o viuda, tiene capacidad para ejercer todos sus derechos y funciones civiles que las leyes reconocen al hombre mayor de edad. Esto se encontraba inserto en el artículo número 1 de esta ley que les mencioné. Se reconoce a la madre natural la patria potestad sobre sus hijos con la misma amplitud de derechos y facultades que la madre legítima. Asimismo, la mujer mayor de edad, nuevamente casada, conservaría y ejercería la patria potestad de sus hijos de un matrimonio anterior. Y cada vez vamos yendo un poquito más para adelante. Dentro de esta parte, dentro de esta sección histórica, nos vamos a ir a la ley 14.637. El boletín oficial nos indica que es del año 1954. Estamos hablando de, bueno, hace más o menos más de 60 años atrás. Con lo cual, bueno, igual de todas formas seguimos lejos, ¿no? Seguimos lejos del régimen actual. Esta ley suprime lo que son las calificaciones de la filiación legítima y extendió los deberes derivados de la patria potestad a los progenitores de los hijos nacidos fuera del matrimonio y sin distinción entre estos hijos ilegítimos, fíjense, denominados adulterinos o incestuosos en el régimen anterior. A su turno, estos derechos de los padres se limitaron a la prestación alimentaria y al usufructo paterno. Y ahora sí nos vamos a acercar bastante. Tenemos la ley
23.264, acá ya estamos hablando de la década del 80, para ser más precisos, año 1985, por eso les digo, estamos cerquita acá, relativamente cerca. Creo que es uno de los más importantes porque se introduce un cambio importantísimo, súper trascendental, que establece el ejercicio compartido de la patria potestad. Obvio que seguimos conociendo como patria potestad. Bueno, en concordancia con las normas internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos del niño, del año 1989, artículos número 9 y el 18, principalmente se guió en estos artículos, se habla de lo que es la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Se dice que en principio lo que es la autonomía progresiva, bueno, impactó obviamente en la noción clásica de la patria potestad, entendida como el poder sobre los hijos en una relación de tipo vertical y autoritario. Fíjense que la autonomía progresiva, que es lo que muchas veces menciona en la clase, esta autonomía progresiva se va a tener que ponderar, se va a tener que considerar siempre en todo tipo de procesos, ¿sí? En las clases siempre lo menciono, tanto en Lomas como en la Universidad de Buenos Aires, hacemos mucho hincapié en esta cuestión de lo que es la capacidad progresiva o autonomía progresiva, básicamente, algunos autores lo conocen como autonomía progresiva. Me gusta mencionar mucho a la doctora Marisa Herrera, por supuesto que esto está muy fundado y muy basado tanto en opiniones y en doctrina de la doctora Marisa Herrera, por supuesto que respetamos muchísimo. Nos indica que la autonomía progresiva, en palabras de la doctora Marisa Herrera, puede graficarse con los escalones de una escalera que conducen a la autonomía plena, la que se entiende adquirida para el día que se cumple la mayoría de edad. En cada escalón, el niño o adolescente podrá ir ejerciendo distintos derechos, según el grado de madurez y el desarrollo que se necesite para cada uno de ellos. Y acá me gusta poner el siguiente ejemplo. Nosotros encontramos una diferencia importante entre un chico que tiene 4 años y un muchacho que tiene 17 años. ¿Hay mucha diferencia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Hay una diferencia importante? ¿Qué opinan al respecto? A ver, no sé si se los puede escuchar o leer. ¿Hay una diferencia importante? ¿Son lo mismo para la ley? ¿Son exactamente lo mismo un muchacho que tiene 4 o 5 años respecto de un muchacho que tiene 16 o 17 años? ¿Qué opinan? A ver, vamos a hacerlo un poquito más interactivo. Quiero interactuar un poquito con ustedes. ¿Es lo mismo? ¿Es exactamente igual? ¿O no? Acá están poniendo que hay diferencia, algunos dicen que no, por supuesto. Bueno, lo que en el chat lo están colocando. En principio podemos definir o podemos, bueno, dicen no, obviamente, por supuesto, hay diferencias, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo, en principio no es lo mismo. La ley nos va a indicar que ambos son menores de edad. O sea, para la ley nos dicen, son los dos menores de edad, tanto el de 4 años como el que tiene 17 años. Pero ¿qué sucede? Probablemente el razonamiento, justamente la autonomía, esta autonomía progresiva que se da, es muy distinto de un chico de 4 años respecto a un muchacho que tiene 17 años, que está, digamos que se trata de un adolescente que está por alcanzar la mayoría de edad. Ahora bien, ¿qué diferencia existe, o qué diferencia, pueden decir si hay alguna diferencia, respecto de un muchacho que tiene 17 años y 11 meses, a diferencia de un muchacho que tiene 18 años y una semana? ¿Hay diferencia entre estos dos? Reitero, un muchacho de 17 años y 11 meses en referencia a un muchacho de 18 años y una semana. O sea que cumplió los 18 años hace poquito. Sí, claro, ahí pone la mayoría de edad, sí. Lo primero que encontramos es la mayoría de edad, pero ¿alguna diferencia sustancial respecto a esta cuestión del grado de madurez? Nosotros entendemos que prácticamente no. Acá ponen sustancial, no, no hay diferencias. Por ahí estamos hablando de 2, 3 semanas de diferencia. ¿Qué muchacho puede, puede surtir un cambio tan importante, o qué cambio enorme se puede llegar a dar en 2 semanas, cronológicamente hablando? No hay muchos cambios, ¿no? Para la ley ya va a ser mayor de edad y punto. Pero para nosotros decimos, es prácticamente lo mismo. A eso es a lo que se refiere la doctora Marisa Herrera. Significa, tenemos casos de chicos que a determinada edad van generando, van teniendo cierto grado de madurez. Por lo tanto, lo que se tiene que analizar es cada caso particular, cómo se da o cuál es la madurez que tienen estos chicos para comprender los actos que se están llevando adelante. ¿Sí? Cada caso es distinto.
Por eso es importante no solamente mencionarlo, sino que tanto en los procesos judiciales, bueno, eventualmente en los juicios, en los procesos, esto se pueda ponderar y que también se pueda valorar. ¿De qué manera se valora? Y por supuesto que hay equipos de profesionales, normalmente, bueno, en provincia de Buenos Aires, que es donde me toca ejercer asiduamente, hay equipos que se llaman equipos técnicos interdisciplinarios, que están compuestos por psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras, eventualmente también, y bueno, por supuesto que ellos se encargan, mediante entrevistas, de poder justamente valorar esta situación de madurez o no, ¿no? En cada caso es distinto, por eso es importante mencionarlo y valorarlo y ponderarlo en cada situación particular. Bien, por eso quería mencionar esto de los escalones, ¿no? Que en cada escalón es como que el chico va adquiriendo determinado tipo de derecho y puede ejercer un derecho particular. También es necesario conocer esta diferencia, ¿no? Entre niños y adolescentes, según lo receptado en forma precisa y clara por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Se habla del el niño y el adolescente, entendiendo que el niño es la persona menor de edad que no ha cumplido los 13 años, a diferencia del adolescente, que es la persona menor de edad que ya cumplió los 13 años. Si antes hablaba, simplemente se decía menor de edad. Ahora, por supuesto que tenemos que indicar de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Teniendo esta franja etaria que sabemos que son los 13 años, los que no han cumplido son niños, los que ya han cumplido los 13 años son adolescentes. De hecho, en otra época había una clasificación respecto de la edad, cuando se modificó la ley de mayoría de edad, de los menores adultos, bueno, mayor de edad, mayor emancipado, también se hablaba de los mayores emancipados, que eran aquellos que alcanzaban los 21 años, bueno, todo esto, por supuesto, que fue dejado de lado y entendemos que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, ¿sí? Bien, bueno, esta diferencia que mencionamos hace un ratito impacta al momento de reconocer la aptitud o competencia concreta al adolescente para realizar por sí determinados actos o la toma de decisiones, fundamentalmente en materia de lo que son sus derechos personalísimos. Y acá podemos poner algún ejemplo, salvo que a ustedes les ocurra algún otro, temas de cuidado de salud y también cuidados del propio cuerpo, que son calidad de tratamientos médicos, algunos que son, bueno, pueden ser no invasivos, tampoco riesgosos para la vida o su integridad. Bueno, el adolescente puede llevar por sí adelante diferentes actos, como, por ejemplo, actuar de manera o en forma autónoma, tener legitimación procesal para iniciar una acción judicial contra un tercero, sin la necesidad de una autorización de sus padres ni judicial, debiendo contar con una asistencia letrada, y ahí podemos poner un paréntesis también e indicar la figura o la existencia de la figura del abogado del niño, ¿sí? Bueno, también mediante esta figura, el abogado del niño, el niño o el adolescente puede ejercer sus derechos, ¿sí? Presentarse con el patrocinio de este letrado especializado en niñez, que es como el portavoz del niño para poder realizar las presentaciones, participar de las audiencias e incluso muchas veces firmar los escritos de manera conjunta con el abogado del niño. También otra de las cosas que puede hacer el adolescente es promover una acción autónoma a los fines de acceder a sus orígenes en materia de adopción, ¿sí? En todo proceso judicial, la opinión del niño debe ser tenida en cuenta. Bueno, este derecho puntual surge del artículo número 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Es un artículo muy importante. De hecho, es muy común observar en los procesos de familia que se fijan en algunos casos audiencias del artículo 12. Fíjese, audiencia del artículo 12 CDN. Cuando ustedes leen eso, audiencia del artículo 12 CDN justamente hace mención a esto, a la audiencia del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, a los fines de que ese niño pueda ser oído, ¿sí? En realidad ahí debe ser oído por el juez, muchas veces por el juez o por algún funcionario judicial, ¿sí? Para que justamente se pueda, no solamente se pueda tomar un contacto personal con el niño, sino que se pueda escuchar alguna opinión, alguna pregunta, alguna cuestión en particular que sea necesario resolver. Bien, ahí veo algunas preguntas que se van haciendo, como para ya ir valorando y ver qué es lo que vamos a charlar después. Bueno, este artículo número 12 de la Convención de los Derechos del Niño nos indica: los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones en función de la edad y madurez del niño, ¿sí?
Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado. Acá, bueno, se pondera mucho esta cuestión de que el chico sea oído, ¿sí? Después nos encontramos con situaciones que es muy común que ocurra, que dice, bueno, cuando el chico se lo escucha, lo que el niño opina, lo que el niño dice, por supuesto que tiene que ser valorado por el juez, pero vamos a cambiar un poquito la pregunta. Lo que el niño indique, a su vez, ¿esto se va a relacionar necesariamente con la decisión del juez? Es una pregunta que se hace muy a menudo. O sea, si el niño nos indica una determinada situación, por supuesto que va a ser ponderado, va a ser considerado, pero el juez va a resolver en base solamente a los dichos de este niño. ¿Qué opinan ustedes? A ver, claramente acá me ponen no es vinculante, ponen en el chat, acá ponen el defensor de menores, no, está bien. Bueno, también hay otra figura que normalmente es el asesor de menores e incapaces. Si en Provincia de Buenos Aires tenemos el asesor de menores e incapaces, que sería como el representante también de los intereses de los niños dentro del proceso. La mayoría acá pone que no, claramente. Debe ser oído, por supuesto, pero esta opinión no va a ser vinculante con la decisión que tome el juez. Por supuesto que va a servir de apoyatura, claro que va a servir de apoyatura. De hecho, me atrevo a decir que hubo algunos procesos en los cuales me ha tocado participar que la decisión de los chicos pudo ser determinante, o fue, mejor dicho, fue determinante para la resolución del juez, ¿sí? Por supuesto que cuando hablamos de qué es vinculante y el peso que esto tiene, muchas veces, o mejor dicho, se relaciona directamente con su autonomía progresiva, ¿sí? Y ahora les voy a dar una opinión personal. Por supuesto que esto que, reitero, lo digo es a título personal. Muchas veces los niños pueden cambiar de parecer con el transcurso del tiempo, ¿no? A veces se puede tratar de niños muy pequeños que se pueden encontrar en una situación particular donde toman una decisión o una determinación y esa decisión de alguna manera se encuentra un poco viciada, perdonando la palabra, se encuentra un poquito viciada por algunas cuestiones personales. Bueno, acá hablan de una cuestión que es, dicen alienación parental, que es el famoso el SAP, bueno, que dice que de alguna manera no existe, los psiquiatras indican que no es considerado como tal, no tiene los caracteres de un síndrome, y bueno, y tantas discusiones que se han generado sobre esta cuestión del síndrome de alienación parental. Pero a lo que voy es que esta decisión que puede llegar a tomar un niño menor de edad, muchas veces se puede encontrar viciada, ¿sí? Y de esta manera en la cual se encuentra viciada, lo digo desde la práctica, tranquilamente puede cambiar, puede ir mutando de un momento a otro. Por ese motivo, y reitero por tercera o cuarta vez, es una opinión personal, se puede llegar a ponderar mayormente algunas decisiones de chicos que, hablando de esta cuestión de la autonomía progresiva, alcanzan una edad y una madurez suficiente. Eso significa, por ejemplo, hablamos de una persona, un chico, una chica, pasado en una ocasión, una chica adolescente que estaba teniendo inconvenientes en el hogar, bueno, por supuesto se convocó a la audiencia, mejor dicho, se convocó a las partes a una audiencia, en principio con los fines conciliatorios. En provincia de Buenos Aires tenemos lo que es el consejero de familia, o la figura del consejero de familia, a los fines de intentar conciliar. Y bueno, en el medio también se estableció una entrevista de tipo psicológica. A la niña se la entrevistó un psicólogo perteneciente a lo que es el equipo técnico interdisciplinario, y luego de una charla que tuvieron, bueno, lograron llegar a la determinación que esta chica adolescente sufría algunos maltratos y algunos inconvenientes en el domicilio de uno de los progenitores, motivo por el cual se trataba de una chica de 16 años, y dijeron, bueno, evidentemente nos encontramos en una situación donde al parecer es fehaciente esta cuestión de que en un domicilio está teniendo serios inconvenientes. Se indagó un poquito más, se le hizo una serie de preguntas donde la chica logró indicar que bueno, quería estar con uno de los progenitores porque sufrió un maltrato. Bueno, creo que en ese sentido no había mucho más que hablar, porque ha quedado más que claro, se trataba de una chica con un grado de madurez suficiente, y bueno, creo que esto fue determinante dentro del proceso, ¿no? Esto se puede replicar en un montón de situaciones muy similares, ¿sí? Por eso creo que se pondera, creo no, estoy convencido de que se pondera mucho esta cuestión del grado de madurez
a la hora de poder, no solamente de la escucha, sino de la toma de decisiones en base a esta escucha. Y bueno, la pregunta que viene a continuación es ¿qué se entiende por madurez? Estábamos hablando de madurez, de qué se entiende, cuál es la edad y demás. Bueno, en principio debemos preguntarnos qué se entiende por madurez. Existió una observación general del Comité de los Derechos de los Niños de Ginebra que indicaba que la madurez hace referencia, escuchen, a la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado. Cuanto mayores sean los efectos del resultado en la vida del niño, más importante será la correcta evaluación de la madurez de ese niño. Es una observación general que es la observación general número 12 del año 2009, del derecho del niño a ser escuchado, del Comité de los Derechos del Niño de Ginebra. Por eso está bueno, aunque sea tener esta noción mínima de comprender, o al menos qué se entiende qué entendemos por madurez. ¿Sí? Bueno, es esto que les acabo de mencionar hace un ratito. Luego nos vamos a encontrar con distintos supuestos de ejercicio de la responsabilidad parental. En principio, bueno, están en el artículo 640 del Código Civil y Comercial, y bueno, se dividen en este caso en cuatro partes, que es la titularidad que corresponde a ambos progenitores, el ejercicio de la responsabilidad parental, el cuidado personal del hijo, de los hijos, y la guarda atribuida a un tercero, que es un supuesto de excepción. Bien, en caso de la convivencia de ambos o de los progenitores, ambos ejercen la responsabilidad parental de manera conjunta, por lo cual se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con excepción de algunos supuestos contemplados en el artículo 645 del Código o que media expresa oposición, que es el artículo 641, inciso A. No tiene incidencia que se trate de una unión matrimonial o convivencial, ¿sí? Acá no hace ninguna distinción si están casados, si están unidos por concubinato también. Bueno, casualmente ayer justo me tocó dar una clase sobre esta cuestión de unión convivencial en la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora y hablábamos de puntualmente lo que era el concubinato, el viejo concubinato, y actualmente la unión convivencial, de esta cuestión de que se pueda registrar, en algunos casos no se registra, con lo cual hay que probar si existe una unión convivencial. Por supuesto que hay un montón de materia de prueba, ¿no? Para poder justamente lograr arribar a la existencia o demostrar la existencia de una unión convivencial que se está dando de hecho. Pero bueno, en este caso no hace ningún tipo de distinción si los hijos nacen de una unión matrimonial o de una unión convivencial. En el caso de que los progenitores no convivan, sea por el cese de la convivencia, por divorcio, por nulidad de matrimonio, el ejercicio de todas formas corresponde a ambos. En este caso juega igualmente la presunción acerca de que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad de la otra persona. ¿Sí? Bien. El Código Civil y Comercial entiende entonces frente a los supuestos de separación de pareja, hablamos de parejas matrimoniales o extramatrimoniales, lo que mencionamos recién, que resulta preferente al interés del hijo reconocer el ejercicio de la responsabilidad parental en forma conjunta. Esto significa que ambos progenitores deben ejercer la responsabilidad parental, ex patria potestad. Bien, vamos a hablar de la responsabilidad parental de los progenitores adolescentes, que es algo que también se da en la práctica, es muy común que esto suceda. Bien, acá hubo una innovación importante planteada en el Código Civil y Comercial. Es necesario aclarar que bajo el sistema de la ley 23.264, que es la que mencioné tiempo atrás, el hecho de que los progenitores fuesen menores de edad los inhabilitaba para ejercer la responsabilidad parental. ¿Cuál era el motivo? El motivo es que la razón, o mejor dicho, la razón por la cual se daba esta situación es que, hallándose los primeros bajo la responsabilidad parental de sus propios padres, no se entendía posible que estos pudieran ejercer la responsabilidad parental respecto de sus propios hijos. Por lo tanto, se otorgaba al adulto, o sea, en este caso a los abuelos, la tutela de sus nietos. Esto es el artículo 264 bis del Código Civil anterior. Bueno, distinto era el caso, o al menos hacen una distinción, si estos adolescentes contraían matrimonio, porque sabemos que el matrimonio emancipa al hijo menor de edad. Bueno, en ese caso, si estaban casados, los progenitores sí podían ejercer la responsabilidad parental, ¿sí? En tanto estuvieran casados. Si no, no podía ser así porque estos se encontraban bajo la responsabilidad parental de sus propios progenitores.
¿Qué pasa? Esta solución obviamente no tomaba en cuenta esto de la autonomía progresiva que mencionamos hace un rato, alcanzada por los adolescentes como habilitantes para el ejercicio, mínimamente de cuestiones relacionadas con la crianza. Bueno, tenemos una solución, ¿no? Porque si esto se daba anteriormente, encontramos una suerte de evolución, no solamente de la figura, sino también a la hora de ponderar la madurez de estos chicos adolescentes, ¿no? Para poder ejercer la responsabilidad parental respecto de sus hijos menores de edad. Esto se encuentra en el artículo 644, que acá lo voy a leer, lo voy a mencionar, lo voy a leer. El artículo 644 nos dice: los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental sobre sus hijos. Pueden decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación, salud. Por ejemplo, bueno, tomar decisiones escolares, inscribirlos en el colegio, firmar alguna autorización también, elegir algún especialista cuando se trata de cuestiones de salud. Bueno, se trata de niños chiquitos, podemos entender de un pediatra, por ejemplo, o, no sé, decidir temas de tratamientos de práctica, bueno, entre otras posibilidades que se dan. Bueno, vamos a hacer una aclaración a esto. Tampoco deja de considerarse que el progenitor adolescente no cuenta con plena capacidad civil y por esta razón, atentos, se habilita a las personas que ejercen la responsabilidad parental sobre ellos, que entendemos serían los abuelos, a oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño. Asimismo, para intervenir cuando el progenitor adolescente omite realizar acciones de cuidado. Y les voy a preguntar a ustedes, a ver, ¿qué se les ocurre? El caso que acabo de mencionar recién. ¿Se les ocurre algún ejemplo de esto? De que cuando puede mediar o puede mediar una oposición respecto de los progenitores de estos muchachos que ejercen, que son adolescentes y que ejercen la responsabilidad parental sobre sus propios hijos. A ver, ¿qué pusieron por ahí? Bueno, vacunar, el tema de la vacuna de los chicos. Bueno, me gusta, es una posibilidad. Cuestiones relacionadas a temas médicos. Bien, ¿qué otra cosa más se les ocurre? Bien, excelente todo lo que están poniendo. Están un montón de cosas que están poniendo ahí. Excelente. Cuando se llevan a cabo acciones negligentes, tema de escolaridad, falta de cuidados esenciales, inscribirlo en el colegio, dar en adopción. Bueno, hablan del tema de los tatuajes, educación, asistencia al colegio, maltrato. Están poniendo de todo. Me parece bien. Podemos hacer mucho hincapié en cuestiones de tratamientos, ¿no? Obviamente al tratarse de nenes chicos necesitan asistencia constante y el hecho de que exista una negligencia respecto a las tareas de cuidado, por supuesto que va a habilitar a los abuelos, entendemos, a poder oponerse a determinadas cuestiones o hacer algunos planteos también. Así que sí, me parece acertado lo que ustedes han colocado allí. Ponen también temas de piercing y demás, y bueno, entendemos que bueno, es algo muy común, ¿no? En otra época por ahí no era tan común, pero es muy común ver nenes chicos, yo veo nenes chicos, estamos en otra etapa totalmente distinta, pero ver nenes de por ahí 13, 14 años que por ahí tienen tatuajes, tienen piercing, para mí, por ahí soy muy de la vieja escuela, por ahí no está también esto que digo, pero no estoy tan acostumbrado a eso, sinceramente, pero bueno, yo sé que es una cuestión muy subjetiva, pero aquellos que somos de la vieja escuela lo seguimos viendo raro, ¿no? Es como que no terminamos de adaptarnos en ese sentido. Pero bueno, entendemos que también puede ir por ese lado. Si va a mediar algún tipo de oposición, tiene que ser respecto a una tarea de cuidado, a una cuestión relacionada a temas de educación, que son súper importantes, temas de cuidado, del cuidado del propio cuerpo del chico, también, y temas médicos. Entendemos que viene por ahí la mano. Bien, ¿qué sucede si uno de los cónyuges, estamos hablando de ambos casos adolescentes, de chicos adolescentes, si uno de los cónyuges alcanza la mayoría de edad? Bien, la plena capacidad de uno de los progenitores no modifica este régimen, ya que el principio es el ejercicio compartido de la responsabilidad parental por ambos progenitores adolescentes. De modo que, por un lado, la adquisición de mayoría de edad de uno no excluye el ejercicio de responsabilidad parental del otro, que todavía sigue siendo menor de edad, ejercicio que continúa siendo de manera compartida. Imagínense que sería hasta injusto. Ambos ejercen la responsabilidad parental siendo adolescentes, uno alcanza la mayoría de edad y digamos que pasaría por arriba al otro. Y esto no sucede. Claramente sigue siendo un ejercicio compartido, a menos de que se trate de que, bueno,
progenitores adolescentes que uno haya alcanzado la mayoría de edad. Ponen unos ejemplos más respecto de temas bueno, de tatuajes, ponen de nenes de 6 o 7 años por elección del padre. Bueno, sí, entendemos que al poner en riesgo incluso la salud de los propios chicos, entendemos que puede mediar alguna oposición, porque acá ya estaríamos hablando de una situación que sí reviste cierta gravedad, en principio por cuestiones de afección a la salud claras que puede generarse a ese niño, ¿no? Por lo cual el adulto o el adulto responsable o el abuelo puede ejercer algún tipo de oposición al respecto. Bueno, de hecho es lo que de alguna manera nos indica el Código Civil y Comercial. Se habilita que las personas que ejercen la responsabilidad parental sobre esos progenitores adolescentes a oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de actos que requieren autorización conjunta de ambos padres. Que esto también es una consulta muy clásica que llega a los estudios en general, que es la autorización de viaje, bueno, entre otras cosas autorización de viaje, pero hablamos de la autorización de los adolescentes que están entre 16 y 18 años a poder contraer matrimonio, que se relaciona obviamente con el tema de la dispensa o el régimen de la dispensa judicial. Por otro lado, autorizarlo para ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o fuerzas de seguridad. En esos casos se requiere la autorización de ambos padres. Vale aclarar que estos supuestos provocan una fuerte limitación en el ejercicio de la responsabilidad de los progenitores, no solo en la modificación de la residencia del hijo, sino también en el régimen de obediencia al que se verá sometido. Fíjense que es muy común, pasa que hay muchachos, uno dice adolescentes, sí, adolescentes que están llegando a los 18 años de edad, que toman la decisión, por supuesto, con el apoyo de su familia, de poder ingresarnos a una fuerza de seguridad. ¿Sí? Vieron que dicen de los 18 años. Bueno, puede haber una situación en la cual estén por cumplir los 18 años, y bueno, por supuesto que van a necesitar la autorización de los progenitores, porque se habla de este cambio de residencia o de centro de vida, porque en muchas ocasiones resulta ser como creo que se conoce como un internado. Vieron que están en un lugar durante varios meses, eventualmente pueden salir algún fin de semana, o sea, cambia toda la modalidad de vida y la modalidad ordinaria de vida de ese muchacho, de ese adolescente que se está transformando en un adulto. Bien, para su formación, ¿no? Claro. Por otro lado, autorizarlo para salir de la República o para el cambio de residencia permanente en el extranjero. La autorización, bueno, también se exige para un turismo vacacional o residencia temporaria, y con más razón la residencia permanente en el extranjero. En esos casos se requiere la autorización de ambos padres, siempre, en todos los casos. De hecho, si esto no llegara a ser así, es imposible que puedan salir del país, ¿sí? Salvo alguna situación un poquito extraña, y por supuesto que la ilegalidad o rozando la ilegalidad, no pueden salir del país. De hecho, muchas veces se da que deciden irse de vacaciones, uno de los progenitores decide, es muy común cuando pasa, se da mucho en lo que es, no sé, cataratas del Iguazú, pero cuando van a misiones que tienen las fronteras, o bueno, justamente nos encontramos en un límite allí, y a veces pasar ese límite es imposible si no tenemos una autorización por parte de ambos progenitores. ¿Sí? A veces hay padres que están confiados porque están separados de mucho tiempo, realizan una suerte de reserva o un contrato alguna suerte de contrato también, o realizan o alquilan, o realizan un hospedaje o alquilan para, no sé, quedarse una semana en un hotel que por ahí está del otro lado de la frontera, y resulta ser que no pueden viajar porque no hay una autorización. ¿Y qué pasa? Si se pierde no solamente la reserva, sino el dinero invertido, que hoy sabemos que tanto los pasajes, los viajes y demás son bastante onerosos, ¿sí? Cada vez un poquito más. Así que es muy bueno, o estaría bien siempre eh, tomar todos los recaudos posibles y necesarios a los fines de obtener alguna autorización para poder pasar esta frontera. Bien, otra de las situaciones, que es otro de los incisos, es autorizarlos para estar en juicio, en los supuestos que no pueda actuar por sí. Se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para participar de un juicio en forma conjunta con sus progenitores o de manera autónoma con patrocinio letrado, abogado del niño. Aunque esto, bueno, yo indico que es un poco relativo. El ejercicio de la responsabilidad parental por un tercero. Vamos a saltar a esta. El Código Civil y Comercial prevé la situación que puede configurarse cuando
Bueno, en este caso, cuando los progenitores o el juez, por distintas razones, deciden que el cuidado del menor de edad o del niño se encuentra a cargo de una tercera persona. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de supuestos un poquito excepcionales. Entiendo que esto sucede cuando ocurren o cuando suscitan algunas cuestiones que bueno, pueden llamar la atención y resulta necesario que estas personas queden bajo el resguardo, bajo el cuidado de una tercera persona. ¿Sí? Existe claramente un inconveniente. Puede darse en los siguientes supuestos. Delegación del ejercicio por los progenitores. Bueno, esta figura no estaba contemplada en el Código Civil de Vélez Sarsfield. Dicho régimen establecía en el artículo 275 la prohibición de los hijos menores de dejar la casa de sus progenitores, sin autorización de ellos. Con lo cual, bueno, a contrario sentido, podría interpretarse que los progenitores contaban con la facultad de transferir a un tercero el ejercicio del cuidado del hijo. Bien, el artículo 643 de este Código Civil y Comercial trata el tema de la delegación del ejercicio. En este caso se indica que el interés del hijo, recuerden que acá estamos hablando de que hay un principio fundamental que prima, es un principio rector del derecho de familia, creo que lo recordamos todos, que es el interés superior del niño. ¿Se acuerdan de esto? Bien, esto siempre se ha hablado de este principio rector, que todas las decisiones tienen que tener como un eje principal este interés de los menores de edad o de los niños o adolescentes que están en todo proceso judicial, aparte, por supuesto, que sean oídos, ¿sí? Que su opinión sea ponderada y que sea tenida en cuenta. Este principio es fundamental del derecho de familia. Por lo cual, en cuestiones de que exista un interés principal o ponderando este interés del hijo y por razones suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente, sin perjuicio de lo que establece el artículo 674 del mismo código. El acuerdo con la persona que acepta la delegación debe ser homologado judicialmente, debiendo oírse necesariamente al niño o al hijo. ¿Qué entendemos nosotros de que cuando se habla de que debe ser homologado judicialmente? Quiero escuchar o quiero leerlos un poquito a ustedes. Después va a estar, por supuesto, la posibilidad de que puedan abrir los micrófonos y preguntar lo que ustedes quieran, pero cuando entendemos de esta cuestión de homologación, de que se tenga que homologar judicialmente, ¿qué comprendemos por esto? ¿Ah? Ahí está. Hablan de, bueno, ponen fuerza ejecutoria, que debe ser parte del Ministerio Pupil, requiere dictamen defensor de menores, la aprobación, está bien, acá está. La aprobación por el juez del acuerdo efectuado, solicitar al juez la validez del acuerdo, la aprobación del juez, ratificación del juez. Bueno, muchos de las opiniones de ustedes, bueno, el visto bueno, la aprobación del juez, va muy relacionado por supuesto, al famoso tercero imparcial que resulta ser el juez. Sí, claro, en este caso tiene que haber una sentencia de tipo homologatoria que, por supuesto, le dé fuerza a este acuerdo y a este convenio. Por supuesto que también nos indica la ley que tiene que ser oído este niño. Se lo va a convocar y se lo va a escuchar, ¿sí? Porque su opinión va a ser tenida en cuenta. Tengamos presente que esta responsabilidad parental, algo tan importante, va a quedar en manos de una tercera persona. Estaríamos hablando de que no se trata puntualmente de los padres, por tal motivo se los tiene que escuchar también. ¿Sí? Bien. Dentro de esta responsabilidad parental que ejerce un tercero, va a haber una decisión judicial de otorgamiento de guarda a un tercero. Bueno, el Código Civil derogado no trataba este tema, bueno, aunque indica, por ejemplo, la doctora Marisa Herrera indica que aunque sí se podía observar que la jurisprudencia en forma paulatina iba indicando la necesidad de otorgar esta figura en determinados casos puntuales bajo el término de guarda simple judicial. Este Código Civil y Comercial actual recepta esos antecedentes y el artículo 657 reza lo siguiente, que lo voy a leer. En supuestos de especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un pariente por el plazo de 1 año, prorrogable por razones fundadas por otro periodo igual. ¿Sí? Bueno, a diferencia de los casos de delegación por los progenitores, este supuesto se origina en circunstancias de gravedad, que tendrán que ver con un inadecuado o imposible ejercicio de la responsabilidad parental. Acá nos habla de que esta guarda se
se lleva adelante durante un año, si es un periodo de un año y que se puede prorrogar por otro periodo igual. Les pregunto, ¿qué pasa? ¿Se puede volver a prorrogar? ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Porque el código nos dice, es por un periodo de un año, prorrogable por otro periodo igual. Sí, ahí están contestando, muy bien. Ahí pone que sí, 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 la mayoría está colocando que sí. Sí se puede prorrogar, están con total seguridad, sí, si bien no indica, pero sí, se puede seguir prorrogando esto. Se puede tomar alguna otra medida también, ¿no? El juez puede tomar otra determinación, o más que el juez, la parte o la persona realmente interesada, lo que puede hacer es solicitar algún otro instituto del derecho de familia también. Pero bueno, también es muy común que se pueda renovar. Bien, ahora vamos a ir a la parte de la extinción, la suspensión y la privación de la responsabilidad parental, con lo cual nos vamos acercando un poquito al final de esta figura, ¿sí? Para después abrir a la etapa de las preguntas. El artículo 699 del Código Civil y Comercial indica, bueno, la titularidad de la responsabilidad parental se extingue por lo siguiente o en los siguientes casos: por la muerte del progenitor o del hijo, claramente; por la profesión del progenitor en instituto monástico; a su vez que el hijo alcance la mayoría de edad, en este caso se extingue; también el caso de la emancipación y la adopción del hijo por un tercero. En estos casos se extingue la responsabilidad parental. Hay una diferencia, por supuesto, entre lo que es la extinción y la privación de la responsabilidad, y por supuesto la suspensión, que se encuentra en un estadio en el medio, podemos entender. Respecto de la muerte del progenitor o del hijo, bueno, es uno de los supuestos en los cuales se extingue la titularidad de la responsabilidad parental. También, bueno, respecto de la ausencia con presunción de fallecimiento, el Código la ubica como supuesto de suspensión de ejercicio mientras dure la situación de ausencia. ¿Sí? Ahí va a haber una suspensión cuando se da esta ausencia con presunción de fallecimiento. Y en los casos de hijos con doble vínculo, la muerte de uno de los padres concentra toda la responsabilidad parental en el otro. En caso de un hijo con un solo vínculo, bueno, el fallecimiento habilita el nombramiento de un tutor, ¿sí? Que esto se encuentra en el artículo 104 y subsiguientes. Con lo cual repasamos: fallece uno de los progenitores, toda la responsabilidad parental obviamente recae en el otro progenitor. Ahora bien, si tenemos uno solo, bueno, pues acá se da el fallecimiento de esta persona y se da la posibilidad de poder nombrar un tutor. ¿Sí? Bien. La profesión del progenitor en el instituto monástico. Bueno, el ingreso del hijo a comunidades religiosas no extingue el ejercicio subsistente en su beneficio. Respecto, bueno, cuando alcanza la mayoría de edad, esto es concordante con el artículo 25 del Código Civil y Comercial. Vamos a hablar también de la emancipación. ¿Qué sucede con el tema de la emancipación? Bueno, la extinción de la responsabilidad parental resulta acorde con la capacidad civil del emancipado, sin perjuicio de las limitaciones relativas a los actos patrimoniales. Respecto de lo que es la adopción, vieron que en un momento, hace un ratito mencioné también la adopción del hijo por un tercero. Se indica que la adopción extingue la titularidad de la responsabilidad parental. Ella puede ser restituida en caso de revocación, cuando se trata de una adopción simple, o cuando se da la nulidad de esa adopción, que está en el artículo 634 y 635. Y aquí nos vamos a adentrar en lo que es la privación de la responsabilidad parental. Si hablamos de privación de la responsabilidad parental, creo que esta palabra fuerte, privación, ¿qué comprendemos, qué entendemos nosotros por privación asociado a lo que es la responsabilidad parental? A ver, vamos a hacerlo interactivo. Me gusta escuchar y ver las opiniones de ustedes. ¿Qué entendemos por privación, en principio? Acá están poniendo, bueno, están poniendo impedimento, algunos colocan temas de prisión, de lo que pusieron ahí. Eso me gustó un poquito más, lo que mencionó Laura, por ejemplo. Justo dos Lauras escribieron, o sea que en este caso se lo priva como sanción, que no puede ejercer derechos sobre los hijos, quitar, muy bien, todo lo que están poniendo ahí está, me parece perfecto. Pérdida de derechos, bien, está bien, creo que es correcto todo lo que están colocando. Algunos ponen quita, como que le están sacando los derechos, limitación al ejercicio, bueno, perfecto. En este caso entendemos cuando se habla de privar de alguna forma, también se va
va a perder estos derechos, ¿no? De poder ejercer la responsabilidad parental. Y me gustó una de las opiniones de ustedes, que utilizaron la palabra sanción. Sí, claro, claro, es una sanción legal, y a criterio personal creo que es una de las más graves que existe, si que no es la más grave, ¿sí? Básicamente, civilmente, esa persona no va a tomar más decisiones de nada respecto de sus hijos, de su hijo o de sus hijos menores de edad. Fíjense, cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental por los siguientes motivos: ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo de que se trata. Por otro lado, tenemos también el abandono del hijo, que es muy común porque muchas veces uno de las motivaciones, eh, de hecho, cuando nosotros convocamos, o mejor dicho, citamos el derecho, mencionamos este inciso: el abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando queda bajo el cuidado de otro progenitor o la guarda de un tercero. Tercero es poner en peligro la seguridad, salud física o psíquica del hijo, y en otros casos haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo. Es muy común quizás centrarnos en esta cuestión del abandono, ¿sí? La cuestión del abandono, la causal del abandono, es uno de los motivos por los cuales se puede solicitar la privación de la responsabilidad parental. Ahora quiero mencionar, no es tan simple, ¿sí? Si bien, por ejemplo, a mí me toca llevar varios casos de privación de responsabilidad parental, no es tan simple, ¿sí? O sea, se tiene que cumplir varios, no solamente estos requisitos o demostrar, sino que muchas veces se abre a pruebas, se tiene que convocar a las partes, se citan testigos, interviene mucho el equipo técnico interdisciplinario respecto de la figura del nene o de los nenes que están en el proceso, para ver la situación real, ¿sí? También intervienen asistentes sociales, se hacen muchas entrevistas. No es nada simple, no es nada sencillo. Lo que hay que demostrar es una total desprotección, un total abandono por parte del progenitor a quien nosotros estamos demandando, para privarlo de algo tan importante, tan elemental, tan esencial como es la responsabilidad parental, ¿sí? No es que procede en todos los casos, no. Alguna situación que por dice, no, la verdad que no lo veas. Les voy a poner un caso, un ejemplo, a ver, un ejemplo simple. Una persona que dice, la verdad que no lo ve al hijo hace 2 meses. No creo que procede, o no creo que pueda llegar a proceder una situación de privación de la responsabilidad parental, o no realiza un aporte de alimentos. Bueno, ahí tendremos que iniciar alguna acción tendiente a hacer una demanda de alimentos, o eventualmente solicitar el cuidado personal, o eventualmente también solicitar un régimen de comunicación, ¿sí? Paterno-filial, como para poder acomodar algunas situaciones. Cuando se trata de situaciones como las que mencionamos, no procede, en principio y a criterio personal, una privación. La privación de la responsabilidad parental procede frente a supuestos de gravedad, ¿sí? Estamos hablando de abandono de mucho tiempo, incluso años, me atrevo a decir, ¿sí? Si bien cada juzgado tiene criterios distintos, les puedo indicar que a título personal se tiene que tratar de un abandono que se haya dado a lo largo de mucho tiempo, abandono de todas las características, ¿eh? Eh, Hablamos de la cuestión sentimental, afectiva, ¿sí? De que no exista contacto, de que no hayan intenciones de querer contactarse con la persona, de que no hayan intenciones de acercarse al domicilio, a visitar, a tener un mínimo contacto, a llamar por teléfono, a hacer una videollamada. Y bueno, ahí también esto va enlazado con la cuestión de la falta de colaboración económica, que muchas veces se da, ¿no? La falta de aporte, no solamente la cuestión afectiva carece, sino que también la cuestión económica. Una persona que no aporta, una persona que no, y bueno, todos los ejemplos que di hace un ratito, que no se contacta, que no tiene intenciones, que no aporta económicamente, que no llama, que no ve, que no tiene intenciones de visitar el domicilio, que no tiene intenciones de hablar con ese hijo, que lo deja en un total estado de desprotección. Total, la otra persona se va a encargar. Total, yo sé que el otro se va a encargar, o por ahí ni siquiera le interesa eso. Hay otros casos que son un poquito más duros, que solamente, o sea, cualquiera de los progenitores lo único que hace es reconocerlo, nada más, el apellido, y no mucho más que eso. Capaz que se trata de un muchacho que tiene, no sé, un nene de 9 años, 10, y nunca, jamás, el progenitor se ocupó, ¿sí? Lo único que hizo fue un reconocimiento por ante el registro civil y nada más. Nunca hizo un aporte alimentario, nunca fomentó o promovió algún tipo de comunicación. Es muy duro y es muy triste, pero hay muchos casos así. Aquellos que ejercemos derecho de familia conocemos que hay muchos casos así, es muy triste.
principalmente uno se centra en lo que es la psiquis del nene o en la situación puntual que le toca atravesar ese nene y la situación desgarradora que es por ahí vivir una vida de varios años sin una figura paterna o una figura materna, ¿sí? Estamos hablando de los dos casos, ¿no? Por eso son casos muy graves, revisten cierta importancia y, bueno, en esos casos eventualmente puede proceder un pedido de privación de la responsabilidad parental y aclaro nuevamente, no procede en todos los casos, solo en estos supuestos bastante particulares. Tiene que estar debidamente probado y acreditado. Bien. Bueno, a diferencia de la extinción, entendemos que la extinción opera de pleno derecho y por causales objetivas que son las que mencioné hace 10 minutos atrás. La privación requiere sentencia judicial previa, o mejor dicho, requiere una sentencia judicial, pero tiene que haber una valoración de la inconveniencia para el hijo de mantener esta responsabilidad parental por parte del progenitor, ¿sí? O sea, tiene que haber una decisión judicial. Y esta decisión judicial se tiene que ver apoyada en base a muchas pruebas que son las que mencioné hace un ratito, de modo tal que se logre demostrar que el hecho de que ese niño se encuentre bajo la responsabilidad parental de uno de los progenitores, por el cual se está pidiendo la privación, lo único que le trae es perjuicio nada más. Por tal motivo y a modo de sanción se lo priva a ese progenitor del ejercicio de la responsabilidad parental y menciono nuevamente que es una sanción, a mi criterio, gravísima, por no decir la más grave de todas. ¿Sí? Bien, seguimos un poquito más. Vamos a hablar de lo que es la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Bueno, el ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure. La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, ¿se acuerdan que les dije? Cuando hay una declaración de ausencia, se va a suspender el ejercicio de la responsabilidad parental. A su vez, el plazo de la condena o reclusión o prisión por más de 3 años, bueno, en estos casos también, cuando una persona se encuentra privada de su libertad, obviamente que no va a poder ejercer esta responsabilidad parental. Por tal motivo, se suspende, ¿sí? Se suspende. No se extingue, no se la priva, sino que se va a suspender. Bien, la declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impiden al progenitor dicho ejercicio. Bueno, hay muchos casos en los cuales hay expedientes. Antes hablaban de las insañas y las curatelas. Hoy en día se hablan de procesos que se llaman determinación de la capacidad jurídica, que es cuando una persona, bueno, justamente se da en estos casos, como el ejemplo que di recién, o que mencioné del artículo, de una declaración o una sentencia firme que limite la capacidad por razones graves de salud mental que impiden al progenitor el ejercicio. Y por otro lado, la conveniencia, perdón, lo dije mal yo, la convivencia, no la conveniencia, la convivencia del hijo con un tercero, separado de sus progenitores por razones graves, de conformidad con lo establecido en leyes especiales. Bien, ese es otro de los supuestos en los cuales se suspende, se suspende el ejercicio de la responsabilidad parental. Ahora bien, nos preguntamos cuáles son las consecuencias de la privación o la suspensión del ejercicio. Bien, si uno de los cónyuges es privado de la responsabilidad parental o suspendido en su ejercicio, este se concentra en el otro, como habíamos mencionado hace un ratito. En su defecto, bueno, se inician los procesos correspondientes para la tutela o adopción, según la situación planteada y siempre en beneficio e interés del hijo, conforme a lo que nos indican los artículos 104, el artículo 594 del Código Civil y Comercial y artículos concordantes también. Bueno, es otro tema muy importante para recordar y saber y recordar, es la subsistencia del deber alimentario. ¿Por qué? Muchos piensan que una persona que queda suspendida, o mejor dicho, se suspende su responsabilidad parental o se lo priva como sanción legal a la responsabilidad parental, implica que esta persona no tiene ya más obligación de aportar una cuota alimentaria. Bueno, esto no es así, ¿sí? Esto es importante mencionarlo. ¿Por qué? Los alimentos a cargo de los progenitores subsisten durante la privación y la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Esto está aclarado en el artículo 704 del Código Civil y Comercial. Por lo cual, bueno, decimos en términos generales que el deber alimentario, o dicho en otras palabras, el deber alimentario se mantiene mientras el progenitor conserve el vínculo filial
sobre el niño, con independencia, bueno, de las vicisitudes que pueda sufrir la responsabilidad parental. Con lo cual, en caso de que se encuentre suspendido o privado de la responsabilidad parental, bueno, de todas formas, esta persona va a tener un deber y una obligación de seguir aportando una cuota alimentaria, ¿sí? Es muy común que, bueno, que se den este tipo de procesos frente a personas o progenitores que no cumplen con ciertas responsabilidades, algunos dicen a cuestiones negligentes, ¿no? Hablamos de personas que por ahí no se encargan, o por ahí realizaron un abandono de muchos años respecto de sus hijos menores de edad, y bueno, el otro progenitor dice, bueno, yo necesito hacer determinadas acciones a lo largo de los años y necesito contar no solamente con el asentimiento, sino con algunas autorizaciones que eventualmente puede firmar una persona que hoy en día no está, porque lo único que hizo fue reconocerlo al hijo y desaparecer. ¿Sí? Desaparecer de la faz de la tierra, no hay forma de ubicarlo, no hay forma, no sabemos dónde vive, no sabemos dónde está, no sabemos si trabaja, no trabaja, si tiene otros hijos, si sigue viviendo en el país, si se fue. Bueno, estos son casos en los cuales, cuando existen esta situación de abandono y total, absoluta dejadez de uno respecto de un progenitor respecto a sus hijos menores de edad, ver la posibilidad de iniciar una acción de estas características. Como les dije, mencioné en varias oportunidades, proceden frente a supuestos muy particulares y de cierta gravedad, ¿sí? Como les digo, se trata de un proceso judicial que normalmente se tiene que sortear, y esto, bueno, vamos a mencionar un poquito la cuestión práctica. Nos encontramos en una situación que, bueno, 2020, hasta el mes de marzo del 2020 todavía seguíamos presentando los expedientes en formato papel, ¿se acuerdan de los sobres? Que teníamos que presentar los sobres papel madera en la Receptoría General de Expedientes del departamento judicial que correspondía. Bueno, hoy no es así, sabemos que se puede iniciar todo de manera virtual, es muy común iniciar todo en forma virtual, con lo cual esto implica la documentación totalmente digitalizada, en formato PDF. Bueno, el hecho de poder presentar esa documentación de esta forma y poder hacerlo de manera digital, trae como una consecuencia positiva en muchas ocasiones de que si uno tiene que iniciar un expediente en una jurisdicción un poquito lejana, lo podamos hacer desde la computadora. De hecho, hoy en día estamos haciendo un curso o un taller atrás de una PC. De hecho, por ahí se ve gente que incluso hasta está viajando, porque lo pude observar en un principio, al principio de la charla, personas que por ahí están viajando, personas que están en sus casas, o en la habitación, o en su propio estudio jurídico, o en la casa de un familiar, o en el cuarto. Y bueno, también esto mismo ocurre, o tenemos la misma suerte respecto del inicio de los expedientes o de las causas. Hoy hablamos de una extraña, una jurisdicción un poquito lejana, y tenemos la posibilidad de iniciarlos. El inicio es exactamente lo mismo, o sea, estamos hablando de que vamos a presentar la documentación de manera virtual, pero en la Receptoría General de Expedientes que corresponda. ¿Sí? Les pregunto a ustedes, si nosotros tenemos que iniciar un expediente de estas características, ¿cuál va a ser la competencia? Si hablamos en cuestión territorial, ¿cuál va a ser el juez competente? Me gustaría escucharlos a ustedes en base al conocimiento y en base a lo que ya han visto, por supuesto, a lo largo de la carrera en la cuestión procedimental. Bien, claro, ahí ya lo respondieron en forma inmediata. Del centro de vida, sí, nos vamos a guiar también por la cuestión del centro de vida. Con lo cual, si el centro de vida o del domicilio, dice el domicilio del niño, el centro de vida del niño, perfecto. Todos fueron respuestas acertadas. Nos vamos a fundar o nos vamos a guiar en eso. Si tenemos un niño que habita, bueno, acá justo en este lugar estamos en Lomas de Zamora, Banfield, Lomas de Zamora. Si el niño vive en Lomas de Zamora, el expediente se tiene que iniciar por ante la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Bueno, lo mismo si fuera en el caso de, no sé, Lanús, tenemos Avellaneda, Lanús, Morón, bueno, un montón de departamentos judiciales, podemos hacerlo sucesivamente este ejemplo. Ahora bien, una vez que nosotros iniciamos este expediente, que lo iniciamos con la documentación respaldatoria, vamos a tener que contar con documentación esencial. En principio, los certificados de nacimiento del niño o de los niños es totalmente indispensable, ¿sí? Tengamos presente dos cosas. Una, que contamos con certificados de nacimiento, ¿se acuerdan? Bueno, si es de provincia de Buenos Aires, generalmente son de color verde, algunos son de color blanco, generalmente con códigos de barras y demás, pero hoy en día, como bien ponen, ahí están colocando para acreditar vínculos, tal cual, lo que tenemos que acreditar son los vínculos, o acreditar el vínculo.
También podemos obtener esos certificados de manera virtual o digital, ¿sí? Como realizamos este curso acá, también podemos obtener esos certificados de manera virtual o digital. Se requiere una serie de datos para poder pedirlo, y bueno, eventualmente ante la carencia de estos datos, bueno, se paga una búsqueda, generalmente se hace un pago de una búsqueda, y después remiten los certificados correspondientes y que tienen una firma digital. ¿Sí? Eso sabemos que los presentamos en cualquier momento y van a tener una validez de un 100%, ¿sí? Porque ya están todos digitalizados, vuelvo a decir, tienen firmas digitales. Por eso necesitamos contar con documentación esencial de esos chicos, y entre ellos lo más importante es el certificado de nacimiento. Documentación, el calendario de vacunación, bueno, documentación que nosotros consideremos muy importante, ¿sí? Una vez que está iniciado el expediente, juntamente con la demanda, porque claramente no es solo la documentación, sino que tenemos que presentar una demanda en la cual solicitamos, por ejemplo, no sé, una privación de la responsabilidad parental. Una vez que es presentada en la receptoría correspondiente, sabemos que nos van a sortear un juzgado que es el que va a participar en el expediente. Yo iba a decir en la causa, pero generalmente causa es como que suena más penal. Bueno, pero en el expediente. Salvo que exista algún antecedente previo, se va a sortear un juzgado, ¿no? Aleatorio, de manera aleatoria, reitero, salvo que exista algún antecedente que lo que hace es remitir este nuevo expediente donde se encuentra el antecedente. Posteriormente, lo que se ordena, lo normal, es que se corre el traslado de la demanda, ¿sí? Se ordena correr traslado de la demanda por el plazo de ley. En provincia de Buenos Aires entendemos que se trata de 10 días, ¿sí? Generalmente se corre traslado por 10 días. Posteriormente, bueno, vamos a esperar que se conteste esta demanda en el caso de que exista una contestación de uno de los lados. Caso que no sea así, generalmente se puede constituir el domicilio en los estrados del juzgado, se puede solicitar incluso hasta la rebeldía de la otra parte. Bueno, proseguir el juicio, normalmente se abre a prueba, se tendrán que probar todos los extremos invocados, incluso en la propia demanda, porque entendemos nosotros que para poder resolver o poder decretar una medida de esas características, donde se trata de algo tan importante como es el ejercicio de la responsabilidad parental, se deben tomar todas las medidas que existen para poder valorar, ¿no? Poder valorar y poder determinar si es necesario, resulta necesario, poder privar a una persona de su responsabilidad parental. ¿Van a haber audiencias? Sí. ¿Van a haber entrevistas? Por supuesto que van a haber entrevistas. ¿Se lo va a escuchar a ese niño o a esos niños? Sí, obviamente que se lo va a escuchar, porque creo que es muy importante, por decir lo más importante, es escuchar la opinión de ese chico o de esos chicos previo a tomar cualquier decisión. No solamente los puede escuchar el juez o los funcionarios judiciales, sino que también van a ser oídos por miembros de los equipos interdisciplinarios, ¿sí? Que son personas especialistas en temas de niñez, que bueno, los van a entrevistar, van a ver la situación en la cual se encuentran, qué es lo que ellos quieren, cómo es la situación o el contexto general de la familia. Por eso, bueno, se van a ponderar un montón de cuestiones previo al dictado de la sentencia, ¿sí? A su vez también va a intervenir la asesoría o la asesoría de menores e incapaces, ¿sí? Que también va a emitir el dictamen o los dictámenes que considere necesarios. En otros casos también lo que hace es ofrecer nueva prueba o ofrecer una prueba distinta que la que fue ofrecida en primer término por la parte actora, o en el caso de que existe una contestación de la demanda también, si la contraria presentó algún tipo de prueba, está la posibilidad que la asesoría de menores e incapaces también ofrezca otro tipo de prueba nueva, que puede llegar a ser conducente para poder desarrollar el proceso y que se pueda tomar un resolutorio acorde. Y bueno, por supuesto vamos a tener otro tipo de, bueno, va a ser la vista de causa, va a haber audiencia testimonial, confesional, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Los pliegos de absolución de posiciones y demás. Es un lindo proceso, lindo y un proceso bastante arduo, ¿sí? Muy arduo, pero bueno, la idea, tengan presente que se trata de un proceso que reviste muchísima importancia y es una de las sanciones legales más grandes, para mí la más importante, en materia civil respecto de los padres, ¿sí? Así que bien, ya hemos desarrollado la totalidad del tema que nos trae aquí, que es responsabilidad parental. Como tenemos 15 minutitos, vamos a abrir esto para las preguntas que ustedes quieran hacer
que puedan ser de la faz práctica, claramente, lo que ustedes quieran, como para poder, no sé, evacuar las consultas que sean necesarias. ¿Sí? Bueno, a ver, los escuchamos. No sé si pueden habilitar micrófono. A ver, estoy leyendo, porque están escribiendo todos, no sé si se pueden habilitar, pero creo que el micrófono no, ¿verdad? Ahí está, porque, bueno, estoy leyendo las preguntas. A ver, servicio local. Acá mencionan el servicio local de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Acá dice, hay una pregunta que dice, en caso de que el progenitor es de otra provincia, ¿cómo se procede? Y bueno, la realidad que si tenemos el domicilio del progenitor, vamos a tener que correrle traslado, o sea, se puede hacer, sí se puede hacer, pero bueno, vamos a tener que obtener ese dato que es muy importante, que es el domicilio real, tenemos que notificar al domicilio real, ¿sí? Si no, bueno, en otra situación lo que se puede hacer es también librar algún oficio, en el caso de que se desconozca el domicilio de la persona, a los fines de poder obtener el último domicilio denunciado. ¿Se va a correr traslado? Claro. ¿Se va a hacer mediante cédula? Sí. Va a ser una cédula ley, ¿sí? Cédula ley 22.172, que son de extraña jurisdicción, en el caso de que se trate de otra provincia, ¿sí? Bien. A ver qué más dice. A ver. Ah, bueno, acá ya hablan cuestiones de juzgados, por supuesto. Eh, bueno, ahí están los agradecimientos también. Bueno, acá ponen respecto de que alguna eventual sanción cuando un juzgado no trata estos temas que son urgentes. Bueno, yo entiendo que cada juzgado, por supuesto, tiene su manejo, tiene sus integrantes, tiene su forma y sus tiempos, ¿no? Normalmente siempre se habla de que cada juzgado tiene su librito, esto es muy cierto. ¿Sí? Tuve un juzgado, me acuerdo que en una situación de estas características fijó una audiencia para conciliar, y yo digo, pero se trata de una situación donde uno le quiere privar la responsabilidad parental, ¿qué se puede conciliar en esto? Pero bueno, hay otros que ni siquiera no existe una posibilidad de conciliación, sino que se ordena correr traslado de la demanda, que sería lo lógico en estas situaciones, ¿sí? Pero bueno, cada juzgado, por supuesto, tiene su librito, su manual de procedimiento, pero generalmente suele ser así. Acá pregunta de la función del abogado del niño. Eh, bueno, en su momento tuve el placer de ser designado el primer abogado del niño en la provincia de Buenos Aires hace varios años atrás, en el año 2014, junto con otras dos colegas. En este caso, a ver qué dicen la función del abogado del niño. Bueno, yo entiendo que para que se designe un abogado del niño, tuve hace poco un caso en el cual se designó un abogado del niño en un proceso donde se intenta privar de la responsabilidad parental a uno de los progenitores. ¿Cuándo se dio? La realidad es que uno solicitó la privación, del otro lado contestaron, ¿sí? Porque muchas veces no contestan. Imagínense una persona que es totalmente ausente y en muchos casos sigue siendo ausente, ¿sí? En la práctica sigue siendo ausente. Pero bueno, cabe la posibilidad que lo contesten, obvio. Hay un derecho a defensa, sabemos que es un derecho constitucional, con lo cual está esta posibilidad fáctica de que la persona se pueda presentar. No solo, obvio, se tiene que presentar con debido patrocinio letrado, realizar las contestaciones de rigor y bueno, se provee generalmente lo que por derecho corresponde, de acuerdo a la situación. Bueno, como la situación era un tema un poquito álgido, donde había una oposición, mejor dicho, había un pedido de una de las partes y una oposición rotunda del otro lado, hubo situaciones, recuerdo, de violencia familiar, violencia de género, bueno, violencias también respecto de la pareja de uno de ellos, en relación a los niños. Hubo muchas situaciones en el medio que trajo como consecuencia que el juzgado de oficio solicite la presencia o la participación de un abogado del niño, ¿sí? Para que esto suceda, lo que pasa es, el juzgado ordena la desinsaculación, o mejor dicho, el sorteo de un abogado del niño, librándose un oficio hoy en día llama el REPAM, que es el Registro Provincial de Abogados del Niño, ¿sí? de la provincia. Se sortea un abogado del niño, se le indican los datos de la causa, y el abogado del niño, en ese caso, lo que tiene que hacer es presentarse en el expediente, tomar, obviamente, vista del expediente, poder observar, leerlo, presentarse, y lo que sucede en la práctica es que se tiene que entrevistar
con ese niño o con esos niños. ¿Sí? Hay lugares especializados en los cuales, yo les voy a dar el ejemplo de mi querido Colegio de Abogados de Loma de Zamora, que tiene unos espacios especiales para poder recibir este tipo de consultas, donde, bueno, vuelvo a decir, hay despachos donde se reciben a los niños, hay lugares ambientados donde se puede recibir y entrevistar a estos chicos. ¿Sí? Obviamente que esto se tiene que coordinar con antelación para que se pueda efectivizar sin problemas. Una vez que se realiza esa entrevista, posteriormente se tiene que ratificar esta designación. Muchas veces va con la firma del propio niño o de los niños, ¿sí? Y de esta manera se puede materializar la presentación oficialmente del abogado del niño dentro del proceso. Pero yo entiendo que va de acuerdo a la complejidad de cada situación. Si tenemos una persona que no realiza ningún tipo de oposición ni nada por el estilo, entiendo que el expediente va a caminar, va a poder circular sin problemas, a lo sumo, si se habrá pruebas, se tendrán que probar un montón de situaciones y eventualmente se pueda dictar sentencia. Ahora, si tenemos del otro lado una oposición rotunda, hay una contradicción bastante fuerte y suceden otros hechos en el medio, y es posible que se convoque o que se necesite la presencia de un abogado. Espero haber contestado la pregunta. Bien, bueno, acá, bueno, gracias. Laura, que me pusieron algunas palabras también. Bueno, a ver, la aprobación, estoy intentando verificar. Bueno, ahí están los agradecimientos. Muchísimas gracias. A ver. Acá está. A ver, en qué domicilio notificar el traslado de la demanda a un progenitor que está privado de la libertad? Bueno, yo entiendo que en situaciones como estas lo que se va a tener que mencionar, o al menos lo que yo haría en un principio, es mencionar tal situación, ¿sí? Tuve un caso de estas características, me acuerdo en Departamento Judicial de La Plata, donde mencioné esta cuestión puntual de que había uno de los progenitores que se encontraba privado de su libertad, bueno, por la comisión de un delito, ¿sí? Que estuvo varios años detenido. Se tuvo que manifestar. Por supuesto que esto queda también a criterio del juzgado. Normalmente uno pone un domicilio real, que suele ser el domicilio de la casa o el domicilio de un pariente muy cercano, por ejemplo, el padre o la madre. Pero bueno, tenemos situaciones como estas donde se encuentran privados de la libertad. Lo que yo haría en ese caso es mencionar tal cuestión, ¿sí? Mencionar tal cuestión previo a que se corra un traslado para ver cuál es la decisión del juzgado en dicha situación. Bien, bueno, y siguen las hermosas palabras de ustedes. Eh, bien, estoy intentando buscar alguna otra pregunta. Mm, acá hay otra pregunta clara que dice: doctor, para circular dentro del país con un menor acompañado por un familiar, necesita la autorización por ambos progenitores. A ver, yo les voy a dar mi opinión personal en este punto. Si se trata de dentro del mismo territorio nacional, no suele haber mayores dificultades, pero bueno, ¿se acuerdan cuando estábamos en fase 1, fase 2, que obviamente se pedían certificados de todas las características? Hay un mayor cuidado, entendemos que esto tendría que ser así siempre, entendemos que una persona para poder circular, si estamos hablando de un progenitor que está viajando con ese niño sin la presencia del otro progenitor, en principio no hay mayores inconvenientes, ¿no? De hecho, muchas veces se trasladan en vehículo y no hay ninguna documentación de rigor que se pida. El inconveniente suscita cuando, como hablamos hace un rato, salen del territorio nacional. Ahí se piden todo tipo de autorizaciones y en principio la firma y la autorización de ambos. Bueno, y sí, bueno, muchas gracias a todos los que colocaron aquí. Sergio, perdón que te interrumpa. Hay una Sí. persona que está hace un ratito con la mano levantada. ¿Le A ver, activamos el micrófono? sí, por supuesto, de hecho me encantaría, por supuesto. Creo que fue Sebastián, Sebastián, fíjate que hay ¿no? que Sí, solicitar. Ahí está. ¿Qué tal? No sé si me escuchan. Buenas tardes a todos y a todas. buenas tardes. Bueno, yo soy abogado del Consejo de los Derechos del Niño del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, trabajo en temáticas de niñez y adolescencia, bueno, y ejerzo familia desde hace muchos años también. Que a veces se confunde que el derecho, el sistema de protección integral de derechos es derecho de familia solamente y es también derecho administrativo, o sea, y es derecho constitucional. Que no es solamente derecho de familia. Esos muchas veces los problemas que tenemos con los abogados que vienen, digamos, a pedir vistas dentro del organismo, ¿no?
Ujú. Vos hiciste referencia con respecto al vicio de la voluntad que pueda llevarse a cabo cuando un niño ni adolescente ejerce, en virtud del artículo 12 de la Convención, su derecho a ser oído, ya que a su opinión sea tenida en cuenta. Claro. Nosotros no hablamos mucho de vicios de la voluntad. Vemos las posibilidades de rectificación que se pueden dar, por ejemplo, ante un evento traumático, en un ASI, en un abuso sexual infantil, donde la niña o el niño puede decir algo en la escuela, en el ámbito escolar, y después, por miedo, por vergüenza, por algún mecanismo de orden psicológico, existe la retractación, y máxime si se da el abuso, por ejemplo, dentro del ámbito familiar. Claro. Es el abuso mucho más difícil de desentrañar. No así cuando se lleva a cabo en instituciones como pueden ser religiosas o educativas. Entonces, a Exactamente. nosotros nos gusta decir más que vicio de la voluntad, como, porque si no queda como un acto jurídico, ¿no? Tal Sino como cual. un mecanismo psicológico de retractación. Excelente, excelente, Sebastián, y excelente tu aporte, claramente, porque de hecho es una confusión muy grande que se da muchas veces, así que me parece súper acertado. Normalmente cuando se hace mención a estas cuestiones que pueden ir variando, porque a veces lo que es la opinión puede ir variando, sí, claro, lo que mencionaste son casos súper recontra delicados, cuando hablamos incluso de temas de abuso, abuso sexual y demás, que muchas veces intervienen los colegios y tienen esta obligación también de al tomar conocimiento de esta situación, ponerlo en conocimiento de las autoridades. No Funcionarios pueden tener... públicos, ellos están obligados Claro, claro, es a través de así, lo que es la Guardia Jurídica Permanente, que claro. los 365 días del año, las 24 horas, y siempre, bueno, también los médicos como funcionarios públicos en los hospitales, los directores, tienen que poner, cuando el niño manifiesta o el adolescente manifiesta una situación de aparente vulneración, se Ujú. tienen que comunicar a través de los canales formales, porque si no están incumpliendo con un deber de funcionarios públicos y pueden ser pasibles de una sanción penal. Clarísimo, totalmente, porque son pasibles de sanción. De hecho, fíjense también la responsabilidad enorme lo que ocurre en las instituciones escolares, ¿no? Los docentes, los preceptores, las maestras, cuando ven estas situaciones, que es una situación muy triste, pero se ve muy a menudo, que uno logra determinar Es líneas. otro tema que también no se habla mucho, es que si toma conocimiento, digamos, el mediador, en virtud de la nueva ley de mediación, de una situación de vulneración de derechos en el ámbito, digamos, de la mediación, aunque exista la confidencialidad, También es tiene que... un motivo para dispensarse el ¿Mm? mismo mediador y poner en conocimiento dicho delito, o sea, cerrar la mediación y ponerlo en conocimiento del Ministerio Público de la Defensa. Excelente, y de hecho me parece, brindo por situaciones de estas características, o mejor dicho, por avance de estas características, donde a veces nos corremos un poquito nos vamos a un rol más humano y si encontramos situaciones de estas características, ponerlas en conocimiento, me parece fantástico eso. Me parece fantástico y de hecho se relaciona mucho, por supuesto, salvando las diferencias, lo que ocurre con el famoso secreto profesional. Pero que el secreto profesional queda de algunas formas o hay algunas excepciones en el secreto profesional. Es muy parecido a esto que acaba de mencionar de manera muy acertada Sebastián. Bien, hechas esas aclaraciones, ahí veo que hicieron, bastante, escribieron, en un descuido. Bueno, a ver, están hablando de cuestiones, bueno, de escritura pública administrativa. Bien, no sé si queda alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer a través del micrófono. Por supuesto que agradezco las grandiosas palabras que están colocando allí cada uno de ustedes. Buenísimo. Bueno, creo, no sé si, a ver, autorización de viaje, no sé si hay alguno que por ahí quiera hablar a través del micrófono o quiera hacer alguna pregunta puntual, obviamente levanta la mano, como hizo Y si Sebastián. levantan la mano, nosotros le Genial, habilitamos el micrófono. como hizo a su momento Sebastián con su aporte maravilloso y muy acertado y muy coincidente con todo esto de lo que venimos conversando. ¿Hay alguno más? Creo que no, ¿no? Bueno, creo que ahí, bueno, estoy leyendo todo lo que ponen, así que, bueno, creo que no mucho más. Bueno, por mi parte agradezco enormemente el hecho de la posibilidad de poder estar aquí, de poder brindar este taller. Para mí es un placer gigante, siempre de todo punto de vista, cuando uno puede aportar su granito de arena, ya sea desde la teoría o desde la práctica cotidiana del derecho de familia, todos los días del año, durante ya
van a ser más de 10 años, es algo muy lindo. O sea que muchísimas gracias a todos, ¿sí? Gracias por sus lindas palabras en el chat, que las pude visualizar a todas. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias al Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la UBA por convocar, y bueno, nos estaremos viendo seguramente en algún otro taller que se esté dando. Por mi parte, 1.000.000 de gracias para todos, ¿eh? Y están invitados a todos los talleres que se dicten posteriormente. Siempre los hice de manera presencial, pero bueno, en esta ocasión fue de manera virtual, sino, bueno, será un placer que nos podamos encontrar en la Facultad de Derecho de la UBA, en alguno de los salones o en alguna de las aulas allí, ¿sí? Para lo que necesiten. Sí, seguro, gracias a vos, Sergio, seguro no va a faltar oportunidad para eso. Ahí estaban preguntando por el registro de la asistencia. Acá en Zoom descargamos directamente la asistencia de Zoom, así que no hace falta que la confirmen por el chat. Directamente nos figura quiénes fueron las personas que se conectaron, así que por eso no se preocupen. Y bueno, cuando quiera Sergio, más que bienvenido a dar charlas tanto virtuales como presenciales, porque vamos a seguir manteniendo ambas modalidades. Así que bueno, muchísimas gracias a vos y a todas las y los presentes. Por favor, un placer inmenso, y bueno, siempre es un placer dictar charlas así en la Facultad de Derecho de la UBA. Como les decía, en 2015 siempre era una charla o dos al mes generalmente, por temas familiares, por una cuestión principalmente, lo voy a decir, por la pérdida de mi querido padre. Perdí a mi padre hace un año. Bueno, tomé la decisión personal de no dictar ningún tipo de charla, al menos por un periodo de un año, que bueno, hace poquito se cumplió un año, y dije, bueno, vamos a retomar estas actividades académicas nuevamente, y bueno, seguro nos vamos a encontrar en la Facultad de Derecho, en Lomas, en UBA o en cualquier lugar. Así que un placer gigante, como siempre les digo, ¿eh? Gracias. Ahí justo, discúlpame Sergio, sí. Justo, Dora, ¿vos querías hacer una pregunta? ¿Estás levantando la mano? Ahí te estoy habilitando el micrófono. Sí, no, quería hablar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, Dora. ¿Qué tal? La fanática. No, hice una pregunta por ahí. En el hipotético caso de que un menor se quiera quitar el apellido de cualquiera de ambos progenitores, cualquiera, no importa quién, ¿pierde los derechos? Primero que sabemos que tiene que ser oído, ¿no? Tienen que existir causas justas como para que eso pueda lograrse. Pero supongamos que le dan la posibilidad y se quita el apellido paterno o materno, y después, ¿qué pasa? ¿Pierde todo derecho hereditario, por ejemplo? A ver, acá hay una cuestión que está bueno mencionarlo y repasarlo. Muchas veces, bueno, se ha recibido consulta en el estudio donde dice, yo le quiero sacar el apellido del padre, se lo quiero sacar directamente. ¿Por qué? Porque el padre no hace esto, no hace lo otro, no aparece, no existe, bla, bla, bla. Y sinceramente mi primera respuesta es, en principio, al menos prima facie, la primera respuesta es no. En principio no. En principio no se puede. Tengan presente que lo que es cambio de nombre, o en este caso la supresión de uno de los apellidos, solamente se dan en supuestos hiperexcepcionales. Si hay un artículo del Código Civil y Comercial que nos habla de lo que es el cambio del nombre, que es muy particular, salvo los casos en los cuales se hace una impugnación de una paternidad o una filiación, donde entendemos que el progenitor que hizo el reconocimiento no es el padre biológico. Tuve casos en los cuales por ahí una persona reconoce a un niño y resulta ser que no es el padre biológico. Y después se presenta el padre biológico diciendo, no, este nene tiene el apellido de otra persona y el padre soy yo. Y es más, tengo un ADN que lo muestra, que lo prueba porque hubo un ADN realizado. Bueno, en esos casos lo que se hace una impugnación de la filiación, una impugnación de ese reconocimiento. Una vez que se logra impugnar, recién ahí eventualmente se puede suprimir ese apellido y queda otro apellido respecto de ese niño. Pero ¿qué pasa? En estos casos de privación de la responsabilidad parental no implica el cambio del apellido, ¿sí? Es muy importante aclarar esa cuestión, ¿sí? Por ejemplo, privar una responsabilidad parental no implica que a esa persona se le va a suprimir el apellido, paterno o materno. Se va a suprimir o se va a privar del derecho de ejercer la responsabilidad parental. Pero no va a cambiar su cuestión. Bueno, después se podrá hacer otra acción, ojo. Después se podrá hacer alguna otra acción que quedará supeditada al criterio profesional de cada uno y de acuerdo a las situaciones puntuales y particulares. En principio, a mi saber y entender,
no se relaciona con una cuestión de quitar el apellido, ¿sí? Eso es importante mencionarlo. Solamente, bueno, uno dice solamente, de solamente no tiene nada. Privarle la responsabilidad de poder ejercer todo tipo de derechos respecto de ese niño. De hecho, tuve un dictamen, me acuerdo, de una asesoría de menores e incapaces que mencionó y decía que lo asociaba a la muerte civil. O sea, estamos hablando de algo grande, de algo muy importante, ¿sí? Pero bueno, respecto a lo que decías, Dora, no se hablaría tanto de la cuestión del cambio de apellido, ¿sí? Es solamente, bueno, solamente que esa persona no pueda tomar más decisiones respecto de ese niño o de esos niños, ¿sí? Porque a veces existe esa confusión de que por dicen, bueno, si se lo priva, se le saca el apellido, no, ojo.